El neoliberalismo es un término aplicado a distintas corrientes económicas y políticas capitalistas. Además, fue responsable de, en los años 1970-1980, recoger otra vez una corriente de ideas liberalistas. Y aunque muchos libertarios dicen que el neoliberalismo nunca existió ni tampoco existe hoy en día, lo cierto es que fue el mismísimo Milton Friedman quien acuñó dicho término en el artículo Neoliberalism and its Prospects, neoliberalismo y su prospecto. En esta edición de Sin Antifaz hablaremos del candidato que es el representante más grande que tenemos acá en el Perú del neoliberalismo. Nos referimos a Hernando de Soto. Mi nombre es Diego Cordero Velasco y esto es Monólogos. Hernando Soto Polar nació el 3 de junio del año 1941 en Arequipa, Perú. Tiene 79 años y es candidato a la presidencia por el partido Avanza País. Si no sabes cuál es ese partido, pues fue fundado por el exalcalde de Cachicadán, Pedro Cenas Casamayor, quien por cierto fue sentenciado a 5 años de prisión por supuesta corrupción. Sin embargo, finalmente fue absuelto. En las elecciones presidenciales del año 2006 presentó a Ulises Humala. Si no sabes quién es Ulises Humala, pues es el hermano de Ollanta Humala y Antauro Humala. Este último, al no poderse postular debido a que estaba preso por el asesinato de 4 policías, dijo que su representante directo era Ulises Humala precisamente, por lo que el partido Avanza País empezó con un vínculo muy estrecho al etnocacerismo. Pero parece que Avanza País ya superó esa etapa, pues en las elecciones municipales del año 2018 presentó a Julio Gagó, personaje de quien hablaremos más adelante. Pero en las elecciones congresales del año 2020, Avanza País presentó como su número 1 a Beatriz Mejía. ¿La recuerdan? Pues fue la persona que dijo que López Aliaga era un alcohólico, grosero y mentiroso. Pero Avanza País lidia con un problema un poquito más fuerte, y es que fue acusado de funcionar como vientre de alquiler, es decir, de no ser un partido con una ideología clara, sino simplemente para que personas interesadas en ocupar un puesto de poder se postulen sin ningún tipo de instrucción política ni nada. Pero alejándonos un poco del partido Avanza País, quiero centrarme en De Soto. Cierto es que es un economista bastante reconocido. Por ejemplo, el líder Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, dijo que era el economista vivo más grande del mundo. Y George Herbert Walker Bush, otro expresidente de los Estados Unidos, dijo que Hernando de Soto tenía una gran propuesta en sus recetas económicas. Fundó el Instituto Libertad y Democracia, que ayudó en el gobierno de Alberto Fujimori en su lucha contra Sendero Luminoso, además de tener premios desde el año 1991 hasta el año 2019. Es una lista enorme de premios y reconocimientos. Finalmente, quiero mencionar que fue nominado 2 veces al Premio Nobel de Economía. Después de todo esto, muchas personas lo vieron como una eminencia y como uno de los candidatos de lujo. Sin embargo, su sorpresa fue que en esta campaña tuvo varios tropiezos. Empezando porque, ni bien oficializó su candidatura, olvidó cuál era el nombre de su partido. Veámoslo. Yo soy Hernando de Soto, soy eventualmente candidato a la presidencia del Perú por el partido Avanza País. Y aunque para muchos esto fue algo anecdótico y sin importancia, lo cierto es que después de saber que su partido está siendo acusado de funcionar como vientre de alquiler, el hecho de que el candidato presidencial no recuerde cuál es el nombre del partido deja mucho que desear. Pero luego de este tropiezo tuvo otro, y es que un periodista le preguntó qué opinaba acerca de la prerrogativa del Congreso de aceptar los retiros al 100% del fondo de la ONP. Sin embargo, Hernando de Soto no sabía ni siquiera qué había pasado con el tema de la ONP. Incluso preguntó exactamente qué ha pasado con la ONP y confundió la ONP con la OMPE. Veámoslo. Economista, ¿qué opina acerca de la coyuntura que se está dando en el país con el tema de la ONP? ¿Cuál es el problema de la ONP? ¿Cuál problema de la ONP? ¿Cuál en particular tiene usted en mente? El problema que se está para poder retirar el tema de la ONP.
como coyuntura política y económica. Sí, la ONP Sí, yo sé, sí. que ha dispuesto el Congreso, por hecho están diciendo que puedan retirar fondos de la ONP y si lo retiran van a desmantelar el fondo. Ok, sí, por supuesto, es una muy mala idea. Este no es el momento de retirarle fondos ni quitarle apoyo al sistema electoral del país, que es una de las instituciones que está funcionando. La Oficina Nacional de Pensiones Sí, Públicas. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando la periodista Rosana Cueva le preguntó concretamente cuál sería la primera medida que implementaría si fuera gobierno. Él titubeó muchísimo al dar la respuesta e incluso si estamos un poco atentos, pareciera que alguien le estuviera soplando la respuesta. Veámoslo. ¿Qué es la primera medida? ¿Cuáles son las medidas que usted en todo caso empezaría a dar? La primera medida que estamos nosotros, perdón, me están haciendo señales acá, la primera medida que nosotros vamos a tomar si somos gobiernos es separar claramente lo que requiere conocimientos profesionales, los médicos por ejemplo, del aparato paralelo que vamos a instalar en el Estado, que consiste en saber cómo informarse de qué es lo que están diciendo los médicos, de manera tal que se sepa por qué las mejores opiniones profesionales que recibimos de ellos. Pero algo que quiero mencionar, por favor no se lo tomen a mal, es su distante relación con la verdad. Pues en su hoja de vida declaró haber cursado una media licencia en economía. Sin embargo, luego se presentó una tacha precisamente por esto, ya que en Suiza no hay medias licencias, sino hay licencias, grados superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que él tuvo que presentar después una constancia o un certificado, pero no hizo ninguna de las dos, solo presentó una carta de un trabajador que dijo que efectivamente Hernando de Soto había estudiado allí. En esta campaña ha tenido varios encontrones con la verdad. Por ejemplo, cuando dijo que el Ministerio del Interior había realizado una encuesta donde él figuraba primero. Sin embargo, después el mismo Ministerio del Interior desmintió esto por completo y dijo que el ministerio no realizaba encuestas. O cuando dijo que el plan de gobierno lo había publicado la revista The Economist. Sin embargo, tiempo después, la prestigiosa revista dijo que efectivamente había publicado algunos artículos de Hernando de Soto por su candidatura presidencial. Sin embargo, era falso que había publicado su plan de gobierno. Y lo último que quiero mencionar es acerca de su vacunación. Sé que hubieron distintas posturas, algunos que lo atacaron a flechazos y otros que lo defendieron a capa y espada. Yo solo contaré los hechos. El pasado miércoles 24 de marzo, De Soto confesó haberse vacunado en los Estados Unidos. Sin embargo, para hacer una línea de tiempo pasada, lo cierto es que Hernando de Soto había dicho en una entrevista con Marcos y Fuentes que le habían ofrecido la vacuna, pero que él no había aceptado porque no le gustaban los privilegios. Yo paseo todo el mundo, toda esta gente me conoce, había dicho de repente podríamos arreglar algo, y en ese momento, como yo no consideraba que estaba en desventaja con los otros candidatos, dije no, pues sería un lío, uno de estos días me va a entrevistar el señor Cifuentes y voy a caer en un problema. Una semana después, él estaba viajando a los Estados Unidos para precisamente inocularse la vacuna contra la COVID-19. Pero lo peor fue cuando, una semana después de haberse inoculado su primera dosis, negó haberlo hecho en una entrevista. No solo esto, sino que dijo que no lo pudo hacer ya que no podía haber viajado al extranjero. Doble mentira. Es cierto, porque como tengo amigos que son jefes de Estado en otros países y en empresa privada. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No. No, por el momento no he tenido la oportunidad de salir y estoy tratando de ver cómo justamente supero ese problema, sobre todo ahora que tengo que viajar. Es un dilema. Y ya cuando confesó haberse inoculado las 2 dosis, él volvió a decir algo que en realidad no estaba muy ligado con la verdad. Y es que dijo que él se había vacunado mediante el sector privado y que lo había hecho con su dinero. Algo que utilizaron muchos sus seguidores para poderlo respaldar. Sin embargo, lo cierto es que en los Estados Unidos no hay compra de vacunas. Te puedes vacunar sí en una clínica privada o en una farmacia privada, pero las vacunas las brinda el Estado y las pagan con los impuestos de los contribuyentes estadounidenses, por lo que no es cierto que Hernando de Soto lo pagó con su plata.
Pero los problemas con Hernando de Soto continúan, y es que, por ejemplo, hay que mencionar las denuncias que tiene por plagio. En el año 2012, Indecopi lo sancionó con la suma de 10.950 soles por no haber incluido como coautores a Mario Ghibellini y a Ernesto Gersi, o mejor dicho, Enrique Gersi, pues ellos habían sido coautores del libro El Otro Sendero. Vamos a contar un poquito la historia. En el año 1986, Hernando de Soto publicó el libro El Otro Sendero y sí incluyó como coautores a Mario Ghibellini y a Enrique Gersi. Sin embargo, tiempo después, en el año 2004, no lo volvió a hacer nunca más, ya que ya no aparecía en el libro el nombre ni de Mario Ghibellini ni de Enrique Gersi, y esto no le gustó para nada a Indecopi, quien lo sancionó con la suma de dinero ya contada. Pero la denuncia por plagio más grave que tiene es cuando era asesor del ex dictador Alberto Fujimori. Y es que exactamente un mes después de que Fujimori cerrara el Congreso, él brindó un discurso en Bahamas. Dicho discurso fue escrito por Hernando de Soto. Sin embargo, tiempo después, el profesor estadounidense Charles Kenney descubrió que ese discurso no era muy original, pues tenía muchas similitudes con un discurso ya escrito tiempo antes por el profesor estadounidense también Michael Kopech. Tiempo después, de Soto dijo que en realidad él le había pagado a Michael Kopech, la suma de $300 por precisamente su discurso. Sin embargo, Kopech no solo negó que eso era cierto, sino que también mostró un correo donde Hernando de Soto le decía completamente algo distinto que lo mencionado por él. Otra cosa que quiero mencionar es que el plan de gobierno del partido Avanza País presentó en su primera entrega solo una página. Eso ni mi tarea de religión. Sin embargo, luego Avanza País lo corrigió y le agregó 16 páginas más, y el actual plan de gobierno tiene 17 páginas. Sin embargo, su último plan de gobierno tampoco quedó muy bien parado, que digamos, ya que la consultora Videnza hizo un ranking con los mejores y obviamente peores planes de gobierno, y el partido Avanza País quedó último. Pero eso no es lo peor de todo, sino que en el marco de la lucha contra la pandemia, lo más importante hoy en día, no solo en el Perú, sino alrededor del mundo, de 22 puntos posibles, el partido Avanza País recibió solo un punto. Lo último que quiero mencionar sobre el candidato de Avanza País es su vínculo con el fujimorismo. Cierto es que Hernando de Soto fue asesor por todo el mundo y por eso es muy reconocido. Sin embargo, acá en el Perú fue asesor del expresidente Alberto Fujimori. Una de sus medidas más importantes fue ayudarlo a implementar el choque económico, shock que ayudó a restablecer la economía, pero también trajo secuelas. De Soto precisa, sin embargo, que ni bien Fujimori cerró el Congreso, él se fue. Un poco engañoso, ya que acuérdense que un mes después le escribió un discurso para las Bahamas, pero también mencionó que él fue uno de los primeros en denunciar a Vladimiro Montesinos. Bueno, lo cierto es que parece ser que no se desligó del todo, ya que en la campaña para la presidencia en el año 2016 él apoyó públicamente la candidatura de Keiko Fujimori, y aunque él dijo que solo estaba ahí por el plan económico, o mejor dicho, para ayudarla en el plan económico, lo cierto es que lo vimos caminando junto con ella en la campaña presidencial. Hoy en día él dice que se siente defraudado con Fuerza Popular, ya que él había aceptado contribuir solamente en el plan económico y cuando fueron mayoría en el Congreso no lo pudieron implementar, o mejor dicho, sí lo pudieron hacer, pero se dedicaron simplemente a obstruir. Sin embargo, parece que no se desintió defraudado del todo, ya que hoy en día está postulando por un partido que en anteriores oportunidades postuló a Julio Gagó. ¿Recuerdan que le dije que iba a hablar de él más adelante? Bueno, hoy es el turno. Julio Gagó fue un ex congresista fujimorista durante el quinquenio 2011-2016, y no fue cualquier ex congresista fujimorista, sino que fue suspendido por 120 días debido a que presentaba una investigación en la fiscalía por los presuntos delitos de negociación incompatible y patrocinio ilegal, ya que se descubrió que Gagó estaba siendo beneficiado porque él era gerente de una empresa que contrataba con el Estado. Eso por supuesto está ampliamente prohibido debido a que él era congresista y había ahí un conflicto de intereses.
Cierto es que Gagó ya no está en el partido, pero eso no quiere decir que el actual partido Avanza País no tiene vínculos con el fujimorismo, pues el portal Utelope demostró que hay por lo menos 10 candidatos que tienen pasado naranja. Pasaré a leerlos. Julio Sumerinde, Richard Bacón, Bonifacio Arroyo, Celinda Ortiz, Senia Espejo, Martín Hernández, Miguel Yassi, Maris Dulanto, Esteban Uceda y Noris Grandes. Pero la lista sigue, y es que De Soto hace poco presentó un gabinete de oposición. Y adivinen quién era el canciller en dicho gabinete de oposición, nada menos que Francisco Tudela. Francisco Tudela fue ex vicepresidente de Alberto Fujimori. Incluso renunció a la vicepresidencia cuando se desató el mega escándalo de los Vladivideos. Sí, de esa época era Francisco Tudela. También lleva consigo al candidato al Congreso a su hija, Adriana Tudela, ex asesora de Pedro Lechea, ex candidato al Congreso, mejor dicho, ex congresista por el partido Peruanos por el Cambio, pero que para muchos en realidad era otro más del partido Fuerza Popular. Además, como ministro del Interior de oposición, presentó a Marco Miyashiro, también ex congresista fujimorista. Otro más es Esteban Medina, ex asesor de Rosa Bartre. Además, también tenemos como última candidata a Estela Bustos, ex congresista fujimorista en el último congreso que terminó siendo disuelto. Y la lista sigue y sigue. Incluso muchos han dicho que sería mucho más sincero que Hernando de Soto se hubiera postulado por el partido Fuerza Popular en vez de por el partido Avanza País. Luego de haber hecho un repaso por la vida política y profesional de Hernando de Soto, solo me queda preguntarme, más allá de los logros obtenidos en materia personal, ¿qué tan en serio se está tomando la candidatura presidencial Hernando de Soto? Sinceramente, no quiero decir mi respuesta. Muy bien. Este ha sido el último candidato que hemos repasado. Cierto es que me faltaron algunos candidatos más como Alberto Benguelea, Ollanta-Humala-Tazo, Pedro Castillo, Ciro Gálvez, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, he tratado de poner a los que estaban visiblemente en las encuestas y algunos que me recomendaba mi entorno. Ahora quiero darles un consejo como agradecimiento a todas las personas que me dieron su apoyo en esta etapa. Y es que si no sabes por quién vas a votar, recomiendo no solo ver mis videos, sino también ir a la parte de la descripción donde yo pongo los planes de gobierno, ya que ahí se pueden informar un poquito más acerca de quién tiene el mejor plan para llevar al país adelante. Y si en efecto tienes un candidato por el quien votar, puedes ver el video que yo hice acerca de ese candidato para que lo conozcas un poquito mejor. Si después de ver el video sigues decidido a votar por esa persona, solo espero que haya sido por haber hecho un juicio crítico y no porque simplemente no quieres escuchar lo que hablen de él. Recuerda, es convicción, no fanatismo. Abajo estoy adjuntando el plan de gobierno del partido Avanza País. Bueno, por mí ha sido todo, pero no por ustedes, que les corresponde compartir el video para que más gente se informe al respecto. También recuerda compartir este video con tu amigo el troll para que me venga aquí a dar dislike, total, igual me va a dar vistas. Recuerda que si te gustó puedes darle like, suscribirte y comentar. Mi nombre es Diego Cordero Velasco y esto fue Sin Antifaz. Gracias.